Muy buenas noches a todos. Comenzamos con la clase número 7. El día de hoy vamos a ver lotes y series. Vamos a iniciar haciendo un absolving de la práctica 4. En este caso habíamos resuelto el ejercicio D, ya en la anterior clase, el G, el H y K. Entonces comencemos con el primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Acá tenemos una sumatoria, pero es muy sencilla. Es la sumatoria más fácil que podemos encontrar. Porque acá no tenemos Fibonacci, acá no tenemos primos, no tenemos Fibonacci, etc. Entonces, ¿qué nos dice? Los números armónicos, nos dice, se definen como, y ahí nos da, el armónico h de n, o sea, el enésimo número armónico. Oh, Ah, sí, perdón, no estoy disculpe que le compartiendo pantalla. corte su pantalla. Pantalla, ¿verdad? Sí, Gracias, Jorge. Sí, perdón. En este caso me he dirigido simplemente al juez virtual. Ya deben estar pudiendo observar mi pantalla. Sí, en este caso ya deberían poder ver. Y estaba en la página principal y lo que he hecho es irme acá, práctica número 4. Muchas gracias, Jorge. Entonces acá, como había hecho mención, ya habíamos resuelto nosotros los ejercicios D, G, H y K. Voy a resolver el resto. Entonces empezamos con el ejercicio A. Números armónicos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Los números armónicos se definen como, nos dice. Acá nos da una formulita, nos dice h de n, o sea, obviamente tenemos que tener en cuenta, se define en términos de n. Primero va 1 sobre 1, luego 1 sobre 2, luego 1 sobre 3 y finalmente llega a 1 sobre n. Ya, ok. La entrada consiste en un número n, nos dice. Ok. Pero acá yo tengo que fijarme en ese detalle. Acá hay división, ¿se dan cuenta? División exacta, con decimales. La salida, imprima el enésimo número armónico con 4 decimales de precisión. Y vean, como estamos hablando de decimales, entonces vamos a usar puro float. Acá nos explica cómo podemos hacer en Java la impresión, acá cómo podemos hacer en Python, etcétera, con el format, ¿verdad? Eso es lo que hemos avanzado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Definamos, acá voy a decir, es el problema A, números armónicos. Entonces, me voy acá a mis notas. E iniciamos. Estamos iniciando con ese problema. Números armónicos. Tenemos que imprimir el enésimo, ¿verdad? Y basados en la siguiente fórmula. Acá voy a renombrar, es la clase 7. Ok, tenemos que hacer esta serie, pero esto debería haber ido acá un segundito. Ok, tenemos que hacer esta serie, tenemos que llegar a eso. Bueno, entonces, grafiquemos, no grafiquémoslo, o sea, vamos a plasmar en orden, porque acá está, si se dan cuenta, en una sola línea. Entonces, dado un n, supongamos, dado un número n, ¿qué tenemos que hacer? 1 sobre 1 más 1 sobre 2, que sería, eso sería en sí 1, eso sería un medio, eso sería un tercio. Creo que no me fija los signos. No, los signos todos son más. Vean, esta es una sumatoria bien sencillita. Tenemos más un tercio, más puntos suspensivos, más 1 sobre el enésimo, ¿verdad? 1 sobre n-avo, algo así. ¿Verdad? Entonces acá ya me fijo. El numerador es constante, nunca cambia. Siempre va a ser 1. Siempre va a ser 1. Ahora me tengo que enfocar en el denominador. El denominador, voy a marcar mis 3 parámetros. Recuerden, tenemos un ini, un fin, pero tengo un menor a fin. Vamos a definir eso en términos de Python, ¿verdad? Y tengo un incremento. Entonces mi inicio es 1, se dan cuenta. Entonces inicio en 1. Finalizo en n, pero como mi fin va hasta n-1, tengo que ir hasta n+1. Porque en Python va hasta menor. Entonces, para que vaya exactamente hasta menor o igual, le sumo 1. Incrementa de 1 en 1, ¿se dan cuenta? Incrementa de 1 en 1. Entonces,
solo tendríamos que hacer un for y hacer lo que está acá, ¿verdad? Entonces hacemos eso. Entonces le digo, voy a leer n, me fijo la lectura, bueno, solo va a ser en una línea, ¿se dan cuenta? Entonces, como voy a trabajar con decimales, le digo, n es igual a tipo flotante, input. He procedido a leer la línea. Ahora tengo que iniciar con mi sumatoria. Entonces, ¿cuál es el neutro aditivo? O sea, nuestro estado neutro en este caso. Entonces, iniciamos nuestra sumatoria en 0.0, porque vamos a trabajar con decimales, no con enteros. Vamos a trabajar con decimales. Ok, mi sumatoria ya empezará en 0.0. Puedo llamarle sumatoria. Ok. Ahora, tengo que hacer? Tengo que recurrir de 1 a n, un for. Le digo for, y que vaya en el rango 1 hasta n más 1, para que vaya exactamente hasta n, y que se incremente de 1 en 1. La equivalencia sería 1, perdón. La equivalencia sería for y que vaya en el rango, que empiece desde 1, que vaya hasta n más 1. Porque por defecto en el range tenemos que el incremento es igual a 1. Entonces nos vamos para la siguiente línea. Recuerden, esa es la equivalencia. Entonces voy a colocar yo la equivalencia. Porque esto por defecto en Python es 1. El incremento. Pero para no confundirnos, vamos a colocar ahí. Okay. Ahora tengo que sumar cada vez 1 sobre i. Porque i va desde 1 hasta n. Entonces le digo, sumatoria más igual 1 dividido a i. ¿Verdad? Perdón, no hay punto y coma en Python. Esto es equivalente, he repetido muchas veces, a sumatoria es igual a sumatoria más 1 dividido a i. Eso es equivalencia, ¿verdad? Pero yo prefiero escribir sumatoria más igual 1 dividido a i. Pero esto de acá es equivalencia, ya saben. Entonces ya lo tenemos. Print sumatoria. La primera vez en la herramienta de Google Laboratory siempre tarda en compilar. Como compilo le doy play acá. La primera vez siempre tarda, después la segunda, tercera, enésima son más rápidas. Entonces esperemos a que compile y mientras vamos a copiar nuestro dato. Acá tenemos solo 2. Entonces me pide un dato. 2 le digo. Tengo un error, me dice. ¿Qué me dice? Me dice, estás trabajando con un float, tengo un error, un type error. No se puede ser interpretado como un entero. Acá seguro, ¿verdad? Recuerden que acá estoy trabajando con sumatoria de tipo flotante. Y acá estoy dividiendo. Esto me va a formar prácticamente, esto es entero. Esto es entero, entonces acá le puedo colocar 1 dividido a y lo puedo castear si quiero todo flotante. Eso se llama el casteo, o sea, le pongo flotante y todo coloco dentro de paréntesis. Le estoy diciendo, todo lo que esté adentro, por favor, trabájamelo con flotantes. Algo así. A ver, veamos si ahora sí nos da. Tenemos 2. Y tenemos el mismo error. Veamos que está mal. For y que vaya en el rango de 1 hasta n más 1. Ya, perdón. Error mío. No estaba bien esto acá. Yo les pregunto lo siguiente. No hay nada en el chat por si no hay nada. Entonces, tenemos n elementos. N siempre va a ser entero. Eso es lo que me olvidé mencionar. N siempre va a ser entero, porque yo siempre te voy a decir, imprimime el segundo término, el tercer término, el cuarto, el quinto, el sexto. Nunca voy a decir el término 1.2, ¿verdad? Entonces, acá era mi error. Entonces, quería de tipo entero, porque eso es entero, n términos. La sumatoria sería de tipo flotante. Estaría bien. Print sumatoria. Ahora sí va a dar. Este ha sido mi error, recordarán. 2, y bien me da 1.5. El juez me da 1.5000. ¿Por qué? Porque tengo que imprimir con 4 decimales de precisión, y acá en el juez me dice una ayudita. Puedes imprimir con 4 decimales de precisión de esa manera, usando la función format. Entonces usamos esa sumatoria. Ahora probemos. 2, y vean el resultado. Vamos bien, entonces copiamos y enviamos. Y veamos qué tal.
Como podéis ver, aceptado. Y la chanchulla prácticamente estaba en emisión juez, que tal vez era con los decimales de precisión y que estaba acá abajo. Entonces, si tienen dudas, apenas termine de hacer una pausa, recuerden que pueden escribir en el chat y yo cuando acabe un ejercicio voy a ir leyendo. ¿Ok? Entonces, continuamos. Vamos con monedas británicas. Este ejercicio creo que no tiene nada que ver con lotes y series ni nada, solo que tiene que ver con Ford nada más. Nos dice, antes del año 1971, Gran Bretaña utilizó un sistema de monedas que se remonta en la época de Carlomagno. Las tres principales unidades de la moneda británica fueron el penique, el chelín y la libra. Ok, se tenían las siguientes equivalencias. 12 peniques, un chelín. Entonces voy a anotar, tengo tres tipos de monedas, los cuales son penique, chelín y libra. Voy a anotar los tres tipos. Un segundo, esto ya no me sirve, voy a borrarlo. Ok, entonces pego acá. Tengo esos tipos, penique, chelín, libra. Ok. Esto de acá lo voy a borrar. Ok, ya tenemos los tres. Ahora veamos las equivalencias. Nos dice que 12 peniques, existen 12 peniques en un chelín. Entonces, vayamos a las equivalencias. 12 peniques es igual a un chelín. 20 chelines en una libra. Entonces, 20 chelines es igual a una libra. Continuemos. Solo tenemos las equivalencias. 12 peniques en un chelín, 20 chelines en una libra. Dado la cantidad de monedas peniques, se quiere convertir esta unidad en libras, chelines y peniques. Para eso se procede de la siguiente manera. La primera conversión se da de las monedas de peniques a su equivalente, luego aquí nos explica cómo podemos convertir. Nos da más o menos la estrategia que quiere que utilicemos, o sea que nos recomienda una estrategia. La entrada consiste en un entero A que representa la cantidad de monedas disponible en peniques. El número está definido como se indica. 0 está en ese rango, nos dice. Entre 0 y 10.000. O sea, ven acá, noten esto. El juez nos garantiza que va a estar en este rango. Nos garantiza, nos dice, no voy a salir de acá. No tienen por qué validar cuando se salga de acá, error. Imprimen muchos error. Están perdiendo ahí su tiempo. O también, si se sale, si es mucho menor a 0, o sea, preguntan, ¿es menor a 0 o es mayor al límite, que sería en este caso 10.000? Hacen un do y le meten ahí, vuelven a ingresar datos. O sea, el juez nos garantiza. Eso tomen muy en cuenta, chicos. En el juez nos garantiza que va a estar en ese rango. Acá yo no leo que me diga, en caso de que se salga del rango, imprima error, ¿verdad? O sea, no nos demos más trabajo. Entonces, ¿qué nos dice? La entrada consiste en tantos. Acá me dice una nota. En la entrada hay solo un dato. Se muestran múltiples datos como ejemplo, nos dice. Tomen mucho en cuenta eso. O sea, la entrada solo va a tener un dato. Solo va a ser uno. No va a tener hartos como acá. Solo nos muestran hartos datos para ejemplos, nos dice. Entonces, comencemos. Leemos lo que es la cantidad de monedas en peniques. Nosotros leemos peniques, hay que tener en cuenta eso. Nosotros hacemos la lectura de peniques. Peniques. Nosotros hacemos la lectura de peniques. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos tantos peniques y tenemos que dividirlos. Entonces, continuemos. Imagínense, más o menos, háganse una equivalencia, como decir que esto vale, a ver, pónganse acá, digamos, centavos, bolivianos y dólar, algo así, es solo monedas distintas para tal vez confundir. Entonces, comencemos a leer un entero n, pero recuerden que solo es uno, porque acá nos decía solo es un hito. Entonces, nos vamos con el segundo ejercicio, que sería monedas británicas. Problema B. Este problemita no correspondía tanto al temario de la semana pasada, ni esa semana. Entonces nos vamos al código. ¿Qué hacemos?
leemos la cantidad de peniques. Le voy a decir peniques es igual a int input. Ahora yo tengo que guiarme de las equivalencias. Tengo que convertir de penique a libra, ¿verdad? Y de ahí me va a sobrar algo y lo que me sobre tengo que convertir a libra. Entonces voy a hacer una abreviación. Peniques lo voy a tener como P, chelín lo voy a tener como C y libra como L. Recuerden, P de peniques, C de chelín, L de libra. Entonces empecemos la conversión. Hagamos la conversión. Ok. Hagamos la conversión entonces. Tratemos de convertir, basémonos en el ejemplo, 533. ¿Ok? Entonces, tengo 533 peniques. Yo tengo que pasar primero a libra, ¿verdad? Entonces hago la conversión. Le digo, en un penique, perdón, en 12 peniques, si no me equivoco, me van a corregir si en algún momento estoy mal. En 12 peniques hay un chelín. Continuamos. Perdón, la línea. Entonces, tengo acá, perdón, tengo que borrar esto de acá, si no me equivoco, ya, ahora acá, en 20 chelines, tengo una libra. ¿Verdad? Y esa sería mi conversión. ¿Por qué? Penique con penique se va, chelín con chelín se va y tengo libras. O sea, tengo que dividir. Entonces, si se dan cuenta, como es 1 sobre algo, entonces hago la multiplicación de esas dos primero y llego a la conclusión de que tengo que hacer 12 por 20. ¿Verdad? Estoy haciendo, ¿verdad? 12 por 20, simplemente matemáticas. 12 por 20 es igual a 240. Entonces, llego a la conclusión siguiente. ¿Verdad? Han visto que de dónde he sacado el número, no me he inventado en ningún lugar. Entonces, ¿cómo puedo convertir rápidamente de penique a libra? Simplemente lo que hago es dividirla. Ahí borré la ventanita. 240, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, era 240. Entonces tengo que dividir lo que tengo por 240. Y esto me da en libras. ¿Verdad? En libras. ¿Han visto cómo he sacado? Entonces continuamos. Lo que sobra de acá, o sea, el módulo, que es lo que va a sobrarme, tengo que convertirlo a chelín. Entonces hago mi conversión. Entonces, ¿cuánto va a ser? Obviamente voy a colocar doble barra porque va a ser división entera. Entonces saco 533 dividido a 240. Vean, me dice que tengo 2 libras. Y veamos en el juez virtual. Vean, 2 libras. Estamos en lo correcto, tenemos 2 libras. Ahora hagamos la conversión. Ahora obtengamos lo que sobra. Entonces tenemos que tener 533 módulo 240. Esto que sobra tengo que convertirlo a chelín. 53 tengo peniques, porque es lo que me sobra. Tengo que convertir a libras. Entonces le digo. Perdón. 12 peniques tiene un chelín. 12 peniques tiene un chelín. Entonces tengo que pasar de penique a chelín. Simplemente 53 dividido a 12, si se dan cuenta. Entonces le digo 53 dividido a 12. Ok, entonces lo siguiente lo obtengo con 53 dividido a 12. Ojo que parte entera. Entonces le digo 53 dividido a 12. 4. Y justamente tengo 4 chelines. Y lo que me sobra sería simplemente lo que tengo en peniques, que sería 53 módulo 12. 53 módulo 12, que sería el residuo 5. ¿Bien? Entonces hacemos eso. Como han podido ver, no he inventado ni un dato. Todo hemos sacado de lo que hemos analizado. Entonces acá, hacemos la primera conversión, que sería libras. Sacamos libras primero. Libras es igual a los peniques que tengo
dividido a 240. Ahora mis peniques tengo que actualizar. Peniques, módulo igual 240, ¿verdad? Estoy actualizando. Y eso es equivalente a, voy a repetir una vez más, peniques es igual a peniques módulo 240. Son equivalencias y eso les estoy mostrando. Entonces ahora tengo que obtener chelines. Chelines es igual a el número dividido entre 12, parte entera. Entonces, peniques dividido a 12. Y lo que sobra, esto tendría que sacarle lo mismo, pero módulo 12. Lo que sobra sería lo que queda en peniques. Así es como tengo las conversiones haciendo mi tablita. Yo recuerdo que ese tipo de conversiones avanzaban en colegio, ¿verdad? Sería recordar algunas cosas. Entonces, lo que hacemos es imprimir en ese formato. Voy a copiar simplemente para que imprimamos en ese formato. Digo, int, perdón. Le voy a colocar y en vez de esto me reservo variable, ¿verdad? Acá tenemos un problemita con paréntesis. Vean que me va a generar un error. Ahorita vamos a ver por qué. Punto format y le doy a tres variables. Serían primero libras, porque me pide el juez virtual en ese orden, coma, chelines, coma, peniques. ¿Verdad? Yo tengo. Ahora, pero acá van a ver que me va a dar error. Me pide dato, 533. No me dio error. Pensaba que me iba a dar error por esto de... ¿Por qué insertaron en este caso paréntesis? Porque hay casos cuando hay caracteres no permitidos en los cuales va a dar error y hay que añadir una barra más. Cuando lleguemos a ese caso vamos a avanzar. Y vean, 245. Y vean, 245. Por ahora vemos este casito más que parece muy grande. Debe darme 41, 13 y 4. Ejecuto una vez más. 41, 13 y 4. ¿Verdad? Yo he hecho un caso, porque acá me decía, solo hay un caso. Entonces copio mi código y envío. Entonces le damos a enviar. Y como podrán observar, nos acepta el juez virtual porque hemos planteado bien nuestra solución. Entonces, continuamos vamos atrás. A ver, veamos cuántos habían resuelto este problema. Y sí, estaría entre la media, digamos, de las personas que han hecho. Entonces, continuamos. Este problema de acá que vamos a resolver, que es el cumpleaños de Andrés, entró en el examen de la anterior gestión, 2020, cuando la pandemia inició recién. Fue parte del examen del licenciado Felipe. Entonces, vamos a resolver. Nos dice es el cumpleaños de Andrés. Para celebrarlo, su amigo Alex prepara una fiesta, donde obviamente invitará a Andrés y a otros dos amigos. Como se conoce, cada fiesta de un cumpleaños tiene un pastel, nos dice. Alex pensó en pedir un pastel normal, pero recordó que la figura geométrica favorita de Andrés es un cuadrado. Por tanto, decidió pedir un pastel cuadrado. Una vez comenzada la fiesta, Alex hace solo un corte vertical y solo un corte horizontal, ¿verdad? Solo un corte vertical y un solo corte horizontal. En su entusiasmo por comer pastel, se olvidó de hacer los cortes tradicionales del pastel. O sea, ha hecho dos cortes. Están ahí punteados con las líneas, como pueden observar, con las líneas rojas. Imagínense lo siguiente. Ha hecho un corte acá, plac, y otro corte acá, plac. Ha hecho dos cortes, si dan cuenta. Uno horizontal, chan, y uno vertical, chan. ¿Verdad? Ok, continuemos. Como Andrés es el cumpleañero, el pedazo de pastel más grande debería ser para él. Ayuda a Alex a determinar el volumen del pastel más grande que resultó de esos dos cortes. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el pastel es cuadrado, ¿verdad? Acá nos dice, la entrada consiste en varios casos. La primera línea contiene un número entero t. T va a estar entre 1 y 1000. Nuevamente no tengo que validar cuando se salga de acá porque nunca se va a salir. El cual indica el número de casos de prueba. Cada caso de prueba contiene 3 enteros, n. Me garantiza que va a estar en este rango.
La longitud de los lados del pastel. N representa la longitud de los lados del pastel. Como es cuadrado, recordarán que solo necesitamos un N para saber la longitud de los 4 lados. En centímetros, pero eso no nos afecta mucho. Nos va a dar un H, que es la distancia del corte horizontal desde el borde superior en centímetros. Y un B chica, un V, perdón, que es la distancia del corte vertical desde el borde izquierdo del pastel en centímetros. Esto se ilustra en la figura anterior, nos dice. Acá nos da una nota. Cada pastel tiene 4 centímetros de grosor. Entonces, veamos, analicemos lo que nos dice. Nos va a decir, desde una de las esquinas, desde esa esquinita, no sé si se ve el puntito, voy a hacerlo en amarillo, en verde mejor. Desde esta esquinita hasta el corte vertical, hay B de distancia, V de distancia, V centímetros. Y desde esa misma esquinita hacia el corte horizontal hay H centímetros. El grosor es 4, eso no nos afecta ahorita. El grosor del pastel es 4 centímetros. Entonces, se dan cuenta que esta área fácilmente la podríamos hallar. Esta área del pastel. ¿Verdad? Entonces, sería simplemente H por B. ¿Verdad? Teníamos H por B y ya. Este lado por este lado, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, tendríamos acá también el otro lado. Ese sería el primer pedazo, el segundo pedazo, el tercer pedazo y el cuarto pedazo. Ahora grafiqueamos esto mismo. Voy a copiarme este gráfico. Y vamos a analizar. Entonces, veamos. Ok, esto ya no nos sirve. Hagamos lo que nos interesa. Voy a ampliar un poco, aunque está muy baja la resolución de la imagen. Entonces, tenemos eso. Analicemos con un caso. Hagamos porque siempre es bueno hacerlo con un caso. Tenemos que mostrar acá en centímetros cúbicos el más grande de los pedazos, obviamente. Tengo lado igual a 10. Entonces le digo, esto ya no me sirve, lo voy a borrar. Entonces n vale 10. Esto vale 10. Esto vale 10. Mi h vale 4. Esta h vale 4. Y esto vale 7. ¿Verdad? Entonces tenemos ahí todo correcto. Ok. Entonces, ahora nos restaría, ¿se dan cuenta? El grosor es 4, eso es constante, se mantiene esto de acá. Eso es constante, no va a cambiar, nos dice. A ver, vamos a dividir la primera tajada, la segunda tajada, la tercera tajada y la cuarta. Hallemos el volumen de la primera tajada. Si no me equivoco, sería 4 por 7, ¿verdad? Porque sabemos la longitud de este lado y de este lado. Entonces, 4 por 7, 28. Por 4, 4 por 7 por 4, ¿verdad? Ancho, alto y grosor. 112 nos dice. Entonces, ese lado 1 tiene como volumen 112 centímetros cúbicos, obviamente. Ahora definamos de la segunda tajada. Entonces, ¿cómo podemos hallar esta distancia de acá? Yo les pregunto, tenemos N, tenemos B. ¿Cómo podemos hallar? Este lado de acá que está marcado en rosado. ¿Qué se hace? Es una operación aritmética. Empieza con R. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien tal vez? Exacto, Pablo. Sería N menos B. ¿Verdad? O sea, por simple lógica sería N menos B, porque para hallar esto, tengo el total, tengo ese pedazo, sería N menos B. Muy bien, Pablo, gracias. Entonces, N menos B, voy a anotarme acá. Esto sería, perdón, no está muy exacto. N menos B. Y en términos numéricos tendríamos 10 menos 7.
Y eso sería 3, ¿verdad? 10 menos 7 es 3. Entonces, ahora veamos. ¿Cómo puedo hallar yo este lado? Este lado. Este lado yo ya lo tengo. Si se dan cuenta, como el pastel es cuadrado, eso se refleja acá, sería h mismo. ¿Verdad? Eso sería h mismo. ¿Verdad? Porque se refleja es lo mismo. Porque ha cortado exactamente igual. Es lo que tienen que tomar en cuenta. No ha hecho un corte como que ha empezado desde acá y se ha desbordado hasta acá. O sea, desde esa esquina ha hecho un corte uniforme. Eso es lo que nos dice. Ok, entonces acá sería h, este lado. Entonces fácil. Hallaríamos esta área por n menos b por h. Y por 4, obviamente. Y tenemos h que vale 4. N menos b vale 3. Entonces 3 por 4, 12. 12 por 4, 48. Entonces el segundo lado tendría 48 de grosor. Obviamente con la imagen está dispareja porque es un caso de prueba. Toma en cuenta eso. Con la imagen está dispareja. Parece, o sea, no va a representar que esto sea más grande. O sea, numérico es distinto a lo que está en la imagen. Recuerden eso. Ok. Vayamos para para la tercera tajada. Entonces, ¿cómo puedo hallar este pedazo de acá? Igual restando. Sería n menos h en este caso, ¿verdad? Tengo n, tengo h, entonces este lado sería, voy a anotar con verde igual. Este lado sería n menos h. Y b se repite, si se dan cuenta. Acá se repite b. Entonces tendríamos n menos h por b por 4. Entonces n menos h sería 10 menos 4, 6. 6 por, ¿cuánto vale b? 7. 6 por 7, 42. 42 por 4. El 4 es el grosor, recuerden. 168. Entonces, la tercera tajada sería 168. Vayámonos a la última tajada. ¿Cómo hallo este lado? Obviamente es paralelo a este, sería n menos h, ese lado. ¿O no? Sí, está bien, sería n menos h. Ahí no se nota esta parte de acá, n menos h. Ok. Este lado de acá sería n menos b. ¿Verdad? Así hallamos el lado, si no me equivoco, sería el lado, tenemos para un cubo, tenemos un largo, un alto y un ancho, ¿verdad? Entonces ya tenemos todos los lados. El grosor es constante. Entonces vayamos a nuestro código. ¿Qué podemos hacer? Vámonos al problema C. Entonces tenemos el problema C. El cumpleaños de Andrés. Entonces vayamos código. ¿Y qué tenemos que hacer? Nos dice que vamos a tener T casos de prueba. O sea, T veces. Nos van a dar T casos. Entonces me creo una variable. Casos, le voy a decir, es igual a int input. ¿Por qué estoy leyendo de esa manera? Porque si se fijan, la primera línea de casos se lee solito y en una línea. Ok, int input. Ahora tengo que leer 3 datos por cada caso. Muchos se confunden para leer los 9 datos que están acá. O sea, vean, 3 casos, 3 filas, ¿verdad? Entonces, por cada caso tenemos que leer, entonces tengo que hacer un for. For, le digo, voy a usar una variable que no me sirva, c, que vaya en el rango hasta casos. Lo voy a dejar yo ahí, por este simple motivo. Porque por defecto va a ir de 0 hasta n-1, y eso me garantiza que va a recorrer la cantidad de casos, ¿verdad? Va a ir 0, 1, 2, 3, hasta casos menos 1. Y vean, eso, si suman, da casos. O sea, ¿verdad? Estoy usando los parámetros por defecto. Se imagínense, acá sería 0, sería casos, y acá sería 1. ¿Verdad? Y como Python tiene por defecto esos datos, entonces lo dejo ahí. Entonces, por cada caso que tengo que leer, N, H y B. Y vean que en una línea. N, H y B. Entonces le digo N, H, B. ¿Verdad? Para leer una línea que usamos la función map. Ok, tenemos ahí. Ya hemos hecho la lectura de 3 datos. Entonces, hallemos el atajado 1. Atajado 1 será igual a
H por B, si se dan cuenta, sería H por B por 4, normal. H por V por 4. Hallamos la tajada 2. Pero igual a, tajada 2, N menos B por, tenemos un lado, H. Para mantener el orden voy a colocar los H's primero. H por N menos B, N menos V, perdón, por 4. Tajada 3. Tajada 3 es igual a N menos H por V por 4. N menos H por V por 4. La tajada 4 es igual a N menos H por N menos B. Si se fijan en la anterior imagen que teníamos, es correcto lo que estamos haciendo. Y por 4, que es la grosor que es constante. Entonces tenemos ahí los 4. Entonces ahora tengo que imprimir al mayor de los 4. Eso me dice. Por cada caso tienes que imprimir al mayor. Aquí la tajada más grande tiene que ser para Andrés. Entonces, voy a hacer primeramente de la manera más larga, luego de la manera más corta. Entonces yo quiero verificar si tajada 1 es mayor a todos. Entonces, ¿qué le digo? Si tajada 1 es mayor a todos, va a ser tajada 1 tiene que ser mayor o igual a tajada 2. Además, o sea, un AND, porque se tiene que cumplir todo. Tajada 1 tiene que ser mayor o igual a tajada 3. Y finalmente, la tajada 4. Tajada 4. ¿Verdad? O sea, acá estoy verificando que tajada 1 sea mayor a las demás 3 tajadas. O sea, mayor o igual, porque puede haber casos en que todos sean iguales. Por eso hago el mayor o igual. Entonces acá verifico que tajada 1 sea mayor a todos. Entonces, si es así, imprimo tajada 1. Tajada 1. Hago una if, porque qué condición tengo. Voy a copiar, voy a verificar si la tajada 2 es la mayor. Entonces le digo, tajada 2 mayor o igual a la tajada 1. Tajada 2 tiene que ser mayor o igual a la tajada 3. Tajada 2 tiene que ser mayor o igual a la tajada 4. Entonces le digo print tajada 4, si esta es la mayor. Tajada 2, perdón. Nuevamente, ahora tengo que verificar si la tajada 3 es la mayor. Entonces le digo, tajada 3 es mayor o igual a la 1. Además, es mayor o igual a la 2. Además, es mayor o igual a la 4. Si la tajada 1 no es mayor, si ni la 2 es mayor, si ni la 3 es mayor, por defecto la tajada 4 sería la mayor. Print tajada 3. Tajada 4, perdón, acá me confundí. Tajada 3. Tendríamos ahí correcto. Así seleccionaríamos el mayor. Entonces enviamos al juez. Perdón, verifiquemos primero. 168, 36, 24. Y bueno, no me voy a copiar bien las cosas. Primero tengo que darle 3. Me pide una línea, eso es lo malo, línea por línea, 10, 4, 7. 10, 4, 7. La segunda, me dice 72 para ese caso. Algo estoy haciendo mal, se dan cuenta. 5, 2, 2. Dice 36. Ahí salió bien. 4, 2, 1. Y 24. Voy a verificar ahí que está mal. H por B por 4. H por N menos B. N menos H por B. Algo estoy haciendo mal. Algo estoy haciendo mal. Tajada 1. Creo que primero Dime. segundo antes, en el primer elif creo que se equivocó. Tajada 2 debería ser tajada 3, no me equivoco. Tajada 3. Tajada 2. Espera. Voy a revisar, En voy a el de revisar. abajo, en el de abajo. Acá, ¿verdad? 3 a 1, 3 a 2. Sí, tienes mucha razón. Gracias. Cada 3. Muchas gracias. Entonces, verificamos nuevamente. Voy a compilar. Tengo 3 casos. El primero sería 10, 4, 7, ese es el primer caso. Y 168. Segundo es 5, 2, 2, 4, 2, 1.
2, 1, y ahí tenemos correcto. Muchas gracias. Entonces, copiemos y nos preparemos para enviar a juez. Esa sería la opción más larga. Enviar. Vean, nos aceptó. La segunda opción también hubiera sido usar las librerías que Python nos proporciona. Entonces le doy a código. Y acá simplemente le digo, me vas a imprimir al máximo de tajada. Perdón, me faltó la función print. Print y directamente, si gusta. O si quieren, le pueden asignar una variable y le imprimir. Depende de ustedes. Me conviene escribir. Tajada 1, tajada 2, tajada 3 y finalmente la tajada 4. Entonces le digo imprimir al máximo de los 4, ¿verdad? Y no hacía tantos elipses. Pero yo les he mostrado para que sepan cómo harían. En todo caso, tendrían que plasmar el diagrama de flujo, porque en diagrama de flujo no pondrían max, ¿verdad? Porque no existe ese diagrama de flujo. Entonces, enviando. Y como también aceptó. Ambos se ejecutan al mismo tiempo y todo normal. Entonces, pasémonos al siguiente ejercicio. Ya tenemos el C, ahora vayamos al E. Se te dan los números enteros A y B. Tu tarea es encontrar el mayor entre A más B, A menos B, A por B. La entrada consiste en dos números enteros, A y B. Están en este rango. Reitero, me garantiza que están en ese rango. Tengo que imprimir el mayor de esos datos. La entrada consiste en dos números enteros A y B. Y vean, este problema está, no sé si decir el término completo. Como incompleto, me falta aclarar. Me falta aclarar. Me decía, he dejado de compartir pantalla. Me decía, la entrada consiste de dos números enteros A y B. Y si no me equivoco, ya no ejecutaba el último caso. Nos decían ahí que solo tenían dos numeritos, pero en el ejemplo se dan cuenta que habían más. Entonces ahorita estoy verificando si es múltiples casos o simplemente sí, sí es múltiples casos. Ok. Entonces voy a editar un segundo, por favor. Y acá pues, va algo nuevo para ustedes. Entonces también por estas razones que he reducido en sí el 100% de ejercicios a 8. Entonces sería la función correcta sería la entrada. No estoy compartiendo pantalla, ojo, ahorita voy a volver a compartir. La entrada consiste en múltiples casos de prueba. ¿Ya? Y diría por cada caso, te darán los números A y B y bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces ya tengo el problema mejorado. Y comparto pantalla nuevamente. Ok, ya debería estar cargando mi pantalla, en todo caso. Y ya se debería poder ver. Ahora sí estaría corregido. Entonces, ¿qué nos dice? La entrada consiste... Acá está, creo que no he editado esto. Creo que edité otro. Un segundo, un segundo. Voy a revisar qué problema es el que ha arruinado. He tocado otro problema que no debía, si no me equivoco. A ver, acá está bien. El problema A está bien. El problema B, monedas británicas. Está bien el problema monedas británicas. El problema el cumpleaños de Andrés. Está correcto. Y finalmente el problema nuevo Fibonacci, que habíamos hecho el anterior, está igual bien. Ahora el problema que estábamos viendo era el add submul, ¿verdad? Adicionar, restar y multiplicar. Entonces la entrada consiste en múltiples casos de prueba nuevamente. Casos de prueba. Por cada caso, tenemos, y ahí debería estar bien. Entonces voy a subirlo.
Tal vez no me permite editar, eso es lo malo. Ahora sí, ya puedo editarlo un segundito, vuelvo a compartir pantalla. Ahora sí, más tarde voy a revisar qué problema es el que he arruinado. Entonces comparto mi pantalla nuevamente. Y ya les debería estar cargando nuevamente la pantalla y me voy acá. Ya tengo aquí arreglado. La entrada consiste en múltiples casos de prueba, nos dice. Por cada caso tenemos dos números, A y B. ¿Verdad? Acá lo que faltaba agregar es esto. La entrada que consiste en múltiples casos de prueba. Y por cada caso, cuando tenemos múltiples casos, como pueden ver, está en plural o en singular, entonces nos garantiza que va a haber más de un caso. Tengo que imprimir el mayor valor entre A más B, A menos B y A por B. Si se fijan, tenemos tres ejemplos y tenemos tres salidas. Entonces uno diría, entonces voy a crear el problema siguiente. Un segundo, por favor. Que sería problema E. Tenemos entonces, les digo, tengo acá esto, problema D. Ok, entonces me voy ahí, problema ahí. Tengo que leer múltiples casos de prueba. O sea, hartos AB cada rato, ¿verdad? AB, 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 AB. Entonces, qué es lo que puedo hacer? Lo más lógico que se me puede ocurrir sería while true. O sea, colocar true porque esto se va a cumplir. O sea, se va a ejecutar infinitas veces. Y eso es lo que yo pensaría. Entonces, por cada caso que tengo que leer, dos números A y B. A, B es igual a. Vean que cada caso, los dos números A y B están en una línea. Tomen muy en cuenta eso. Entonces utilizo la función map. Input.split. Ok, ya tenemos. Entonces tengo que imprimir. Mi camino más fácil es hacer lo que habíamos hecho con el programa del cumpleaños de Andrés. Entonces le digo, me vas a imprimir el máximo de A más B. O de también puede ser A menos B. Y de A por B. En el máximo le digo. Entonces tengo el primer caso 3, 1. Vean, va a correr para dos casos. 3, 1. 4, como pueden ver. 4 menos 2 da 6. 0 y 0 me da 0. Tengo 4, 6 y 0 como salida. Serían 4, 6 y 0. Y como es múltiples casos, lo paro automáticamente. Pero me va a dar error porque me estás parado, sigue pidiendo datos. Pero no pasa nada, no se preocupen. Copio el código. Le doy a enviar. Y pego acá. Naturalmente, el veredicto esperado hubiera sido accepted. Pero vean, tengo runtime error. O sea, hay un error, se ha desbordado, nos dice. Le doy clic. Me dice error. EOF, o sea, está leyendo cuando está leyendo una línea. O sea, tenemos que, hay error, o sea, imagínense que es un bucle infinito, como que va y nunca para. Es un círculo vicioso, en otras palabras, nunca para. Y el juez dice, hay un error. Y veamos qué significa routine error. Entonces me voy acá. Tu programa se desborda o hay división entre cero. Esto queda descartado en nuestro programa, entonces nuestro programa se desborda. Entonces acá viene un tema muy importante, el cual tienen que tener muy en cuenta para los jueces virtuales. Recuerden que van a ver juez virtual, deben estar viendo también en Lab, juez virtual, y también van a ver en cuarto semestre, que es programación 2. Van a llevar a juez virtual. Entonces tienen que tomar en cuenta, muy en cuenta los que les voy a mencionar ahora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para los jueces virtuales, obviamente en mi máquina yo puedo ejecutar y puedo parar cuando a mí se me dé la gana, ¿verdad? Puedo parar cuando a mí se me dé la gana. Se puede decir, como ha visto, le puedes stop, porque ya no quiero más datos, le he dicho. Entonces, si yo quiero, yo quiero que el juez vea la manera de parar, en el juez virtual lo que se hace es leer datos, 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 datos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Esto voy a cortar. Voy a agregar acá una notita.
Sería la siguiente solución. Nos da runtime error. ¿Verdad? Ese fue nuestro veredicto, como podemos recordar. Vayámonos. Vean, nos ha dado runtime error. Es así nuestro veredicto. Entonces, acá. Entonces se ha desbordado el programa, nos dice. Entonces, continuemos. Acá vamos a añadir texto. Para evitarnos de eso, para evitarnos ese error, haremos. En este caso vamos a colocar entre paréntesis, ahorita voy a colocar y les voy a explicar qué significa. Vamos a hacer el try, el except. Eso simplemente para jueces, no confundan, eso no hay diagramas de flujo. Except. Y si no me equivoco, creo que estoy escribiendo mal. Bueno, si estoy escribiendo mal, se va a notar eso ya, cuando el juez me rechace, en todo caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Le digo while true, le digo try. Acá voy a colocar mi código. Recuerden que pass es una sentencia nula, hemos avanzado al anterior. Y voy a cargar ahorita. No tiene nada que ver el pass con ese código, o sea, hemos avanzado. A ver, ¿dónde está? Iterativos. Dejemos que cargue un segundo. Y vean que sí hemos avanzado el pass. Y vamos a ver qué es el pass. Se utiliza, requiere sintaxis de una declaración, o sea, también se utiliza para lugares donde tantos. En sí, en resumen, es una sentencia nula. Como su nombre lo indica, es una operación nula, nos dice. Entonces, estoy diciendo, ahorita voy a colocar código acá, como decirlo, porque si lo dejo vacío me va a dar error. Ok, acá voy a colocar código, le digo. Como más o menos acá, código le voy a poner. Código. Le digo, except. Vamos que me cargue, si escribí bien. Except. Of error, le digo acá. Acá digo break. Y también habíamos avanzado que era el break. Hace el break. Se puede usar en bucles for y while. Simplemente termina el bucle actual y continúa con la siguiente instrucción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Voy a explicarles. Acá try, como dice en inglés, es intentar, si no me equivoco. Intentar, excepto, nos dice. Intentar, excepto. Si me estoy rayando, me van a corregir. Entonces, ¿qué nos dice? Va a entrar acá. Acá tenemos que hacer nuestro código para un caso. Código para un caso. Simplemente para un caso. O sea, en ese tipo de casos, cuando no tenemos un número de casos definido, ¿verdad? Aquí no tenemos un número de casos definido. En ningún momento me dice que van a ser 3 casos. Directamente me los lanza. Entonces tenemos que usar esa sentencia de código. Esa es la plantilla que tenemos que usar cuando tenemos múltiples casos de prueba en jueces virtuales. Esa es la plantilla que tenemos que usar. Entonces, ya explicación. El try va a entrar acá siempre. O sea, va a intentar, o sea, va a hacer todo el código. Y la siguiente vuelta que lea algo y no encuentre, o sea, o hay un error, no sé si me entienden. Acá, obviamente, en este código voy a leer datos. En la próxima iteración, o sea, la próxima vuelta, que no encuentre datos, o sea, cuando ya no inserte datos por teclado, o sea, cuando ya no hay más datos, va a entrar al except y va a decir, hay un error, error. O sea, cuando haya este tipo de error, y recordarán que este tipo de error no se da en el juez virtual. Le doy acá clic, me dice que este es el error. Error. Vean, acá está. Ese es el error. Entonces yo le digo, cuando haya ese error, paras, break, le digo. Y con eso ya tengo solucionado todo. Entonces copio esas líneas de código. Obviamente tengo que indentarlo bien. Y ya. Voy a enviar este código, como pueden observar. Desde acá enviar. Pegar. Y vean que ahora sí nos acepta, porque fue al encontrar ese error, va a parar nomás el programa. Como pueden observar, nos aceptó. ¿Verdad? Entonces ustedes acá ya sabrían cómo hallar el máximo de otra manera, pero yo les voy a enseñar un truquito. No un truquito. O sea, cómo podemos actualizar cada vez nuestro valor. O sea, cómo hallar el máximo de los... Sería equivalente a este de acá. No truquito, no hay ningún truco, perdón. Sería como acá. Ustedes tendrían, en este caso acá tendríamos 4 datos. Ustedes acá tendrían 3. Se crearían en 3 variables. Uno que guarde A más B, otro que guarde A menos B y otro que guarde A por B. O sea, tendrían 3 variables. Imagínense, tajada 1, tajada 2, tajada 3. Y simplemente, parecido a este código, hallarían el máximo. O sea, en todo caso, si es que dudan de cómo lo harían sin un máximo. ¿Verdad? Acá tienen el ejemplo.
Entonces, continuemos. Si hay dudas, por favor, me escriben en el chat. Entonces, continuemos. El problema F. Este examen ha sido del examen del anterior semestre con la licenciada Orihuela. ¿Ok? O sea, del 1-2021. Esto fue parte del primer parcial. Así que nos conviene entender el problema. Dado un lote de n números positivos mayores a 10, ok, nos garantice que va a ser mayor a 10. O sea, el mínimo va a ser 11, si se dan cuenta, ¿verdad? Para cada número n sub i, o sea, pues nos van a dar n números. Entonces, para cada enésimo número, preguntar lo siguiente, nos dice. Si el número es primo, solo mostrar que el número es primo. Ejemplo, si es 17, tengo que mostrar 17 es primo. Segunda condición, si el número no es primo, obviamente su él sería verificar si es múltiplo de 5. Ejemplo, 20. Y mostramos, 20 es múltiplo de 5. Caso contrario, mostrar los dos números múltiplos de 5 entre los que se encuentra el número n sub i. Por ejemplo, si n sub i fuera igual a 18, yo tengo que mostrar 18 se encuentra entre 15 y 20. ¿Verdad? Tengo tres condiciones. La primera línea consiste en un número n igual a 100, el cual indica cuántos números leer dentro del lote. Las siguientes n líneas contienen los enésimos números que están entre 10 y 500. Para cada n sub i leído, imprimir lo que se pide en la descripción. ¿Verdad? O sea, acá tenemos definido, no vamos a usar multiplicados ni nada. Entonces, como pueden observar, acá, aquí el juez virtual en un examen del paralelo C del anterior semestre. Entonces, veamos, o sea, por esto es muy importante, demasiado importante que resuelvan los problemas que se les plantea siempre en el juez. Recuerden que se pueden fijar en su ponderación, el primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, si no me equivoco, suman 80%. ¿Verdad? O sea, les conviene demasiado. Enfocarse también en el juez, también hacer los diagramas de flujo para las tareitas, para entender la lógica, porque también de este tipo de problemas se los mete al juez virtual. Ok, entonces, hagámoslo como dirían. Voy a restar esto de acá y vamos texto. Entonces tenemos el problema F, que es lote preguntón. Y acá obviamente voy a tener código. Y esto de acá me está estorbando, voy a restarlo. Esto de acá igual. Y esto de acá igual. Ok, ahora sí está bien. Entonces tengo que leer un número n, que va a ser la cantidad de elementos del lote. N es igual a input. Ahora tengo que leer n números. Entonces me hago un for. For le digo, ¿qué le puedo llamar? La variable L de lote. L que vaya en el rango de 1 hasta n. ¿Verdad? Y, pero la variable i me va a salir más adelante. Le voy a llamar la variable que se llame lote, ¿ok? Por el lote que vaya en el rango hasta n. Saben que esto va a iterar n veces, de 0 hasta n-1. Y por cada elemento tengo que leer el décimo número del lote. Entonces le voy a llamar x. Se fijan que cada numerito se lee una línea simplemente. Int input sería. Okay. Primera condición que tengo que hacer. Tengo que verificar si es primo. Entonces me hago tengo que hacer código para verificar si es primo. Entonces le digo acá para verificar si es primo. Acá estoy separando con comentarios, ojo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Me creo un contador de divisores, recordarán. Contador de divisores que empiece en 0. Lo reitero, desde 1 hasta x exactamente. Y que vaya en el rango desde 1 hasta exactamente x más 1. Hasta x quiero que vaya, entonces si creo que vaya hasta x, tengo que ir hasta x más 1, porque esto es menor a x más 1. Y que incremente de 1 en 1. Pero entonces no necesito que incremente de 1 en 1, por defecto Python me pone eso. Entonces, ¿qué hago? Verifico si es divisor. Verifico si es divisor. Entonces le digo, x módulo i es igual a 0.
Y también estaba observando que en diagramas de flujo verificaban esto de otra manera, ¿verdad? En diagramas de flujo verificaban que x dividido a y sea igual a x dividido a y, ¿verdad? Acá como estamos en Python, no nos complicamos la vida. En diagramas de flujo recuerden que es otra historia y acá en Python es otra historia, ¿verdad? Entonces, si x módulo y es igual a 0, ¿qué hacemos? Mi contador de divisores incrementa. Contador de divisores más igual 1. Ya sabrán la equivalencia, ¿verdad? La equivalencia sería contador div es igual a contador div más 1. Saliendo del for, si tienes solo dos divisores, sería primo. Entonces verifico. El contador de divisores es igual a 2. O sea que es primo. ¿Qué hago si el contador de divisores es igual a 2? ¿Qué tengo que imprimir? Me dice. Ese número es primo, tengo que imprimir. Entonces voy a copiar, le digo print. Acá le hacer espacio para una variable. Ese número es primo. Punto format. ¿Qué variable usamos? X. Entonces le digo X es primo. Entonces tenemos un else cuando no sea primo. En otro caso, el número no es primo, verificar si es múltiplo de 5. Verificamos si es múltiplo de 5. ¿Cómo verificamos si es múltiplo de 5? Si el residuo es igual a 0. ¿Verdad? Si el resultado de la división de este x entre 5, el residuo es igual a 0. ¿Verdad? Si el residuo de x entre 5 es igual a 0. Entonces verifico si es igual a 0 el residuo. Entonces puedo hacer acá directamente un elif. Le pregunto, porque si no es primo, obviamente el otro va a entrar. Si es primo, se queda ahí. Si no es primo, ya no va a entrar a este lado. Entonces le digo, lo que sería la manera antigua. Ok, entonces le digo if si x módulo 5 es igual a 0, pues estoy verificando que sea múltiplo de 5. Estoy verificando eso. Entonces, si eso pasará, ¿qué hago? Tengo que imprimir tantos es múltiplo de tantos. De 5. 5 es constante, recuerden. Por int. Eso lo espacio por una variable. Punto format. Acá x. O sea, le digo x es múltiplo de 5. Al contrario, o sea, mi else. Paso contrario, mostrar los dos números múltiplos de 5 entre los cuales se encuentra en sub i. Si es 18, mostrar 15 y 20. ¿Cómo hacemos eso? Para 18 sería 15 y 20. Y otro ejemplito más. Aún así está bien. Entonces, para 18, ¿cuál es el múltiplo de 5 que está un poco más atrás? Sería 15. El siguiente múltiplo de 5, 20. Supongamos que tengo 31. El primer múltiplo de 5 que tengo más atrás de mí sería el 30. El siguiente el 35. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo obtengo esto? ¿Cómo puedo obtener de manera sencilla sin usar for's ni whiles? Que es lo que muchos han hecho. ¿Sabes? Y se han complicado más la vida. Entonces, lo que voy a hacer es 18. Voy a hacer división entera a 5. ¿Esto cuánto me da? 18, ¿por qué? Porque me estoy basando en este ejemplito de acá. ¿Verdad? 18 parte entera a 5 sería 3. Ahora multiplico 3 por 5. Y eso me da 15. Ya tengo el primer múltiplo de 5 menor. El segundo sería sencillo. Simplemente le sumo 5 a esto. ¿Verdad? 15 más 5, 20. ¿Verdad? O si no puedo colocar acá 4 por 5, 20. A mí me gusta más sumarle 5. Ok, entonces hacemos eso en el caso de default. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Hallamos primero una variable, que sería resultado de la división. Entonces le digo, no se me ocurre ningún nombre. Entonces le digo x dividido a 5, parte entera. Y ahora tengo que hallar el primero, que sea múltiplo de 5. Entonces le digo primer. Y va a ser igual a, hemos dicho, mi resultado por 5. A por 5. El último, ¿cómo sería?
sea, el primer, no, perdón, sería antes y después. Antes. O sea, el que está más antes de mí que sea múltiplo de 5 y el que está después de mí que sea múltiplo de 5, ¿verdad? Sería el antes más 5, ¿verdad? Eso es lo que hemos definido acá. Dividimos primero la parte entera, ¿ok? Luego multiplicamos el resultado por 5 y así obtenemos el primer múltiplo de 5, el que está antes de mí que sea múltiplo de 5. Y correcto, ahí está. Y el siguiente obviamente sería sumando 5. Entonces imprimo. Ah, acá está. Tengo tres variables. Le digo print. 18 se encuentra, acá les una variable. Entre, reservo una variable. Reservo una variable. Punto format, acá vendría X. Acá vendría antes. Acá vendría después. Pero ya tenemos entonces. Voy a escribir uno por uno, es lo malo de ejecutar acá. Tengo 5 elementos en el lote. El primero es 30. Ese 30 es múltiplo de 5, correcto. Tengo 42. 40 se encuentra de 40 y 45. 42 se encuentra entre 40 y 45, correcto. 73 es primo, ok. 268 se encuentra entre 265 y 270, correcto. 91 se encuentra entre tantos y tantos, correcto, si se dan cuenta. Entonces copio mi solución y procedo a enviar. Como pueden ver, ya tengo mi solución. Entonces, enviar. Y así se resolvía el problema A del examen, primer parcial, del 1-2021. Como pueden observar, en una cierta parte verificaba si es primo, que sea un múltiplo de 5, y encontraba el primer múltiplo y el último múltiplo de 5 que esté entre ese número, ¿verdad? Si tienen preguntas, escriban en el chat. Entonces, continuamos. Ya hemos visto el otro preguntón. Veamos lotes 3. Dado un lote de números, imprimir la suma de cada 3 números. ¿No habíamos hecho esto? No, creo que no. Habíamos hecho en diagramas de flujo, creo. Ok. Entonces, esto era sencillo si no me equivoco. Simplemente teníamos que imprimir. Teníamos 7 elementos. La suma de estos 3 y la suma de estos 3. No era complicado como los otros que nos piden exactamente después de cada 3. ¿Cómo sería ese caso? Sería la suma de estos 3 primero, luego de esos 3, luego de esos 3, luego de esos 3, así. Eso era más complicado. Y eso hemos hecho la anterior vez. Entonces, continuemos. Esto es más sencillo, recordarán. Cada 3 números. Entonces, comienzo. A veces es bueno en el for, cuando hacen el recorrido, empezar desde 1 y no desde 0. Van a ver por qué. Entonces, el problema I, lote 3. Este ya no es texto. Ya añadimos código. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer un n y en elementos del lote. Entonces digo, n es igual a int input por y que vaya en el rango hasta n. X es igual a int input. Leyendo los n elementos del lote. Ahora tengo que ir a la suma de cada 3 números. Entonces yo voy a analizar lo siguiente. Ay, perdón, les dije que me conviene que a veces inicie este 1. Por lo tanto, tiene que ser hasta n más 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a recorrer este lote? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n, ¿verdad? Yo tengo que imprimir la suma de cada 3 números, pero no consecutivos, ¿verdad? O sea, no estos 3, luego estos 3, luego estos, o sea, 3, 3 próximos, algo así. Todo necesito que me presten mucha atención acá. Entonces, si se fijan, acá voy a leer el primer número, acá el segundo, acá el tercero. Imprimo la suma. Acá leo el primero, luego el segundo, luego el tercero, imprimo la suma. Leo el primero, luego el segundo, leo el tercero, imprimo la suma.
Mi pregunta es, ¿qué tienen en común estos números de acá? Este de acá, este de acá, este de acá. Espero sus respuestas en el chat. Múltiplos de 3, Auxi. Exacto. Muchas gracias, Mauro. Entonces, igual Pablo, serían múltiplos de 3. Entonces, como Polibe serían múltiplos de 3. Entonces, yo cada que llegamos a un múltiplo de 3, tengo que imprimir una suma. Y esta técnica de programación nos va a servir para series. Muchísimo, nos va a servir para series. Y van a ver cómo. Entonces, acá una suma que inicia en 0. Apenas lea el dato, le digo suma más igual x. O sea, estoy sumando lo que voy leyendo. Pero ¿qué pasa? Habíamos dicho, como había dicho sus dos compañeros, uno por audio y otro por chat, cada que es múltiplo de 3 tenemos que imprimir la suma. Entonces yo pregunto, ¿y es múltiplo de 3? Le estoy diciendo. Si y es múltiplo de 3, o sea, si el residuo de y entre 3 es igual a 0, entonces por tanto tengo que imprimir la suma, que llegó a 3. ¿Y qué pasa? Mi suma se actualiza a 0 para la siguiente vuelta. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, cada 3 estoy sumando. O sea, sumo 1, 2, 3, imprimo la suma y mi suma se actualiza en 0. Llego a otro múltiplo de 3, imprimo la suma y actualizo cada vez. Esa técnica me sirve muchísimo para series y van a ver por qué. Entonces, continuamos. Tenemos 7 elementos y vamos a hacer la lectura de los datos. Vean. Ejecutamos. El lote tiene 7 elementos. Ay, perdón, me olvidaba. Este problema ha entrado en su examen del licenciado Mulisaka. Era del anterior semestre igual. Ha entrado, si no me equivoco, la primer parcial. O ha entrado en una práctica, no recuerdo, pero no de dos. Ok, el primer dato es 1, 4, 5. 1, 4, 5. Me debería imprimir la suma después de esto. Vean, imprime suma, 10. Y vean, está bien, la primera suma que sería 10. Luego continúo leyendo. 6, 8, 9, 6 sería. Entonces, 6, 8, 9, 6. Y vean, me he impreso los resultados. La suma de cada 3. Tendríamos acá este resultado. Acá este resultado. 10 y 23, si se dan cuenta. La salida de acá, 10 y 23. Esta técnica de verificar cada cierto tiempo que pasa esto, me conviene muchísimo. ¿Ok? Control A, Control C. Yo. Esta sería mi introducción a series también, si se dan cuenta. Entonces enviar. Y vean, como pueden observar, ha aceptado. Porque hemos planteado muy bien nuestra solución. Entonces, vámonos. Si tienen dudas, recuerden que el chat está ahí a su disposición. Entonces, nos vamos a lotes 4. Vamos leyendo. Dado en el números, determina cuáles de ellos son capicuas. Esperen, tengo una pregunta. ¿Avanzaron composición y descomposición de números? Ok, muy bien. Entonces, gracias, Pablo. Entonces, podemos ir normal. Y módulo 3 es igual a 0. Tenemos print suma. Bueno, ya hemos resuelto este. Tenemos acá. Dado un lote de números, determina cuáles de esos son capicuas. Acá nos dice que es un número capicua. Recuerden, un número capicua es aquel que se lee igual de izquierda a derecha. La primera línea contiene un número n. Está en ese rango y indica cuántos números leer. Las siguientes líneas contienen un enésimo número por línea. Este número está entre 1 y 1000. Vean, 5 elementos en el lote nos dan los 5 elementos y solo se imprimen aquellos que son capicuas. 2 es capicua, no, por tanto no se imprime. 121 es capicua, sí, se imprime, por tanto. 18 es capicua, no, por tanto no se imprime. 5 es capicua, sí, se imprime. 1001 es capicua, sí, se imprime. No hay acá algún mensaje que me diga no son capicuas, ¿verdad?
No me va con un mensaje que me diga, en caso de que no sean capicuas, imprimir error. Vean, no hay ese mensaje. Entonces, nunca se vayan por el lado en códigos. Cuando estamos en el juez virtual, nunca hagan un exceso análisis de qué pasa si se sale de este rango, porque no va a pasar si el problema está bien planteado. ¿Ok? Entonces, vámonos a la solución. Ya sabemos que nos pide y por práctica también sabemos qué podemos hacer. Ok, entonces, aquí está, problemas lotes 4. Tenemos nuestro código. Leemos la cantidad de elementos del lote. Voy a recorrer y que vaya en el rango. Igual por conveniencia, yo voy a empezar a recorrer este 1. Leo el enésimo elemento del lote. Y ahora, ¿cómo puedo obtener el inverso del número? Me refiero con inverso. Tal vez mi término está un poco mal redactado. Me refiero, si tengo 206, yo quiero pasar a 602. O sea, invertir el número. Si tengo 549, yo quiero 945. Tengo que hacer esas, o sea, esas transiciones. Puedo aplicar en composición, ¿verdad? Composición, entonces, ¿qué hago? Probemos con un 142. ¿Qué hacemos? Tenemos n, vamos a tener módulo, vamos a tener un nuevo número. Tenemos esos tres. ¿Qué nos dice? Tu nuevo número tiene que empezar en ese es el nuevo número. Tiene que empezar en 0. ¿Qué hago? Tengo que dividir esto entre 10 cada vez, ¿verdad? Tengo que dividir por 10 cada vez y sacar el módulo. El módulo me logra sacar el último dígito. Entonces, ¿qué hago? Saco el módulo. El módulo es igual a este número módulo 10. N empieza acá en 142. Recuerden que módulo es igual a n módulo 10. ¿Verdad? Entonces, me dice módulo es igual a n módulo 10. 142 módulo 10 me da 2. Ok. Y el nuevo número tengo que componer con la siguiente fórmula. N por 10 más mod. ¿Verdad? Entonces le digo. Mi nuevo número por 10, 0 por 10, 0. Más el módulo. Sería 2. ¿Verdad? Continúo. 142 se divide 10, voy a tener 14. Saco su módulo. 14 módulo 10, 4. Compongo. 2 por 10, 20. 20 más 4, 24. Ok. N se divide a 10. Tengo 1. Módulo saco, me da 1. 24 por 10, 240. 240 más 1, 241. Vean, ya tengo el número invertido. Esto al final va a llegar a 0, ¿se dan cuenta, verdad? Porque va a dividir a 10, va a llegar a 0. Pero voy a perder el valor de n, ¿se dan cuenta? Entonces tengo que resguardar mi valor de n. Entonces le digo, aux va a resguardar a n. Y comienzo con lo que estaba mostrando acá. Y me falta nn que empiece en 0. El nuevo número que empiece en 0. El número invertido. Mientras le digo n sea mayor a 0. ¿Verdad? Porque cuando llegue a 0, voy a parar. Entonces le digo, módulo es igual a n módulo 10. Ya saco el módulo, compongo el otro número. ¿Cómo se hace? Nuevo número es igual a nuevo número por 10 más el módulo. Ok, continuando. Dividimos. N dividido igual 10. ¿Verdad? Ya saben su equivalencia de eso. Entonces ya tengo en nn el número invertido. Pero mi copia desguardada está acá. Entonces, ¿cómo se hace Capicua? Si el nuevo número es igual a la copia de auxiliar. Si es igual que imprimo, ese auxiliar que es mi copia. ¿Verdad? Entonces ejecutamos. 5, 12, 121. Tengo 5 elementos. Está tardando en ejecutar. Un segundito. Qué raro.
Voy a ejecutar este script. Debe ser mi internet. Mientras tanto, voy a enviar al juez virtual. Sí, debe ser mi internet. Quería ejecutar, pero estoy seguro que mi solución está bien. Ustedes nunca tienen que hacer eso. Tienen que probar siempre. Porque si envían les ransomware, se ponen más nerviosos. Y ni siquiera les corrió el primer caso que estaba en el ejemplo, tal vez. O sea, asegúrense que mínimo les corran los casos de ejemplo y recién procedan a enviar. Copio el código y envío. Menos wrong answer. Veamos qué ha pasado. Es un caso largo. Tengo que analizar, tengo que debugar que está mal. Como pueden observar, ya he pasado por lo que muchos han pasado. Que es que ni siquiera han enviado solución y ya han hecho cargar. O sea, ya ni siquiera han hecho correr el caso y la han enviado directo. Voy a guardar y voy a recargar la página. Ojalá no se borre. Un segundo, chicos, mientras hago recargar la página. Sí, mi disculpa, chicos, mi internet está demasiado lento, demasiado lento. Mientras voy a proceder a... Si se me escucha entrecortado o algo, por favor me avisan. Y ya no puedo acceder aquí. Ups. Y está descargando recién. Ya, ahora sí. Que termine de cargar, si no otra vez se va a buguear el internet. Ya, mientras me voy a copiar el código a otro lado. Eso va a tomar años. Acá. Ok, tengo esto. Y lo que me faltaba era debuguear. Ya cargó. Vean, nada. Quería ejecutar acá. Mientras voy a proceder a cerrar estos de acá. Esto de acá se cierra igual. Se cierra y se cierra. Ahora sí, ya ejecutó. La primera vez siempre tarda. Entonces me voy a hacer 5, 12, 121, 18. Mi lote debe tener 5 elementos. El primer elemento del lote es 12, el segundo 121 y aún no ha ejecutado. No. Escritorio y 111. Voy a ejecutar este programa Sublime. A ver, ya he ejecutado. Nada aún, como pueden observar. Es el internet. Entonces, en mi caso estoy ejecutando desde Linux. Perdón, no desde Linux, desde el símbolo del sistema. Sublime. Ok, entonces me copio los casos. Ah, aquí está. Tengo 5. El primero era 12. No debía imprimir nada. Pero me imprimió 5. Ahí está el error, si dan cuenta. 121 me imprime 0. ¿Qué más tengo? 18, 5, 1001. 18, 5 y medio error. Raro. Entonces veamos. Leo la cantidad de casos, recorro. Leo X. Mi auxiliar recibe a N. Ah, aquí está el error. Mi auxiliar recibe a X. N es el número de elementos en el lote, el número de elementos que hay en el lote. Yo trabajo acá con X, no con N. Acá no sé por qué pues 105. Acá sería X. Y ya estaría bien. 5, 12, 121. 121 me impreso, está correcto. 18, 5, 1001. 18, no me imprime nada. 5 me imprime algo. 1001, me imprime algo. ¿Verdad? Ahora sí estamos en lo correcto. Y no le había dicho que estaba mal. Enviar. Veamos qué tal.
Y nos aceptó. Como podía ver, el error era simplemente de typeo. Veamos el último ejercicio que nos faltaba por completar. Encontrando el mayor. Dado un lote de números, encontrar el mayor de cada 4 valores, como se muestra en el ejemplo. Esta es una pregunta pasada del primer parcial de la licenciada Menfi. O sea, para que vean por qué les conviene los ejercicios del juez Patito, para que se preparen para el examen. Ok, si tenemos n y el lote fuera, vean, el máximo de esos 4, 15. El máximo de estos 4, 15. El máximo de estos siguientes 4, 11. El máximo de los siguientes 4, este de acá, y así sucesivamente. Tienen que imprimir el máximo de cada cierta cantidad de elementos consecutivos. No discontinuos, como habíamos hecho hace rato, con el problema del lotes 3, si no me equivoco. ¿Verdad? Parecido al problema del licenciado, sumar cada 3 números consecutivos. La primera línea tendrá un n, que va a ser entre 1 y 10 a la 4, que es el tamaño del lote. El lote tiene n líneas. Cada elemento del lote está entre 1 y 100. Tengo que imprimir n-3 líneas, obviamente. Cada línea es la serie correspondiente al mayor de cada 4 números. Entonces hagamos simplemente la lectura del lote. Entonces, ya tengo el texto de acá. Y le agrego código. Ah, perdón, no era acá. Y lo voy a bajar. Ok, ahora sí. Ya estamos en lo correcto. Entonces leo la cantidad de elementos del lote, que va a ser n, es igual a int input. Por conveniencia, ya saben, voy a empezar este 4. Este 1, perdón. Leo el xésimo número del lote. El enésimo número del lote. Ahora tengo que analizar tengo que analizar lo siguiente. Voy a cerrar las ventanas que no me sirven. Un segundo, por favor. Ok, entonces tengo que abrir recortes. Veamos este lote. Analicemos. Voy a borrar todo esto de acá. Ok, ya tengo ese elemento, bueno, los 10 elementos del lote. Ahorita vamos a analizar. Esto ya no me sirve. Posición. Estoy empezando de este 1, recuerden, ¿verdad? Yo estoy empezando de este 1. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien tiene habilitado su micrófono? ¿Esteban? Alguien habilita su micrófono, si no me equivoco. Está apareciendo un ruidito. No, nada habilitado. Qué raro, debe ser mi computadora. Ok, continuamos. Entonces, estamos analizando acá. Les estaba diciendo que empezábamos de este 1 por conveniencia. Yo empiezo de este 1. Entonces, ese sería el primer elemento del lote, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Y tengo que encontrar el de cada 4. Es lo que tengo que tomar en cuenta. De cada 4 tengo que hallar el máximo. Entonces, cuando llegue a la posición 1, tengo 4 valores. A, B, C y D, que van a ser mis 4 elementos que voy a tomar. Cuando llegue a la posición 1, tomo el primer elemento. Entonces acá sería 3. Cuando llego a la posición 2, tomo el segundo elemento recién. Sería 15. Cuando tomo el tercer elemento, tomo 9. Cuando llego al cuarto elemento, tomo ese 10. Y ya está completado mi cuarteto, en este caso. Entonces imprimo el máximo. Acá hago un print. Cuando ya paso a los siguientes elementos, ¿qué hago? Ya leo un nuevo dato. Este dato se viene acá. Este dato se viene acá. Este se viene acá. Y acá viene el nuevo. Le voy a colocar new. El nuevo. Es lo que pasa.
S3 ya se desecha. A recibe a B, B recibe a C, C recibe a D, y el nuevo viene acá. Y hay el máximo de eso. ¿Se dan cuenta? Esa es la lógica que vamos a usar. En la estrategia de Fibonacci de reemplazar. Entonces, hagamos eso. Pregunto, si I es igual a 1, me falta definir mis 4 valores. A, B, C, D, C, D. No importa en qué valores inicien, yo voy a iniciar en -1 todos, pero eso no afecta. Okay. Si I es igual a 1, obviamente ya he leído el primer valor. Entonces, A sería igual a X. El if. Si I es igual a 2, hago la lectura del segundo valor. B sería igual a X. Si I es igual a 3, el tercer valor, que sería C, es igual a X. Si I es igual a 4, tengo el cuarto valor, que sería D. Y tengo que imprimir el máximo de los 4. Acá es directo, pero ustedes acá pueden colocar si quieren una serie de ifs. Recordarán, ¿verdad? Voy a decir máximo A, B, C, D. En el caso default, quiere decir que mi I no es igual a 1, ni 2, ni 3, ni 4. O sea, es que es 5, 6, 7, 8, etc. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer este cambio de flechitas, recordarán. A recibe a B, B recibe a C, C recibe a D, y D recibe al nuevo, que sería X, lo que he leído. Y igual de esa manera imprimo el máximo de los 4. Máximo de los 4. Entonces, esta sería mi solución. Esa sería mi solución. Si gustan, podemos hacer correr, pero estoy seguro, de eso sí estoy seguro de la solución. Ok, enviamos. ¿Han visto? Hemos analizado acá y lo hemos plasmado acá. El código. Veamos si realmente encuentra el mayor de cada 4. Pasos de alcance. En efecto, no nos conviene nunca enviar directo, ¿se dan cuenta? Algo hemos hecho mal. Entonces, hagamos correr. Voy a hacer correr. ¿Dónde hago correr? Es que acá va a ser muy lento. A ver, veamos, analicemos qué he hecho mal. Leo N. Voy hasta N. Ahora, lectura de X. Perdón, acá está mal. Tengo que definir arriba, porque voy a empezar a leer los datos acá en el for. Y cada rato yo estoy colocando todo en -1. ¿Se dan cuenta? En la siguiente vuelta todo con -1, todo con -1 y eso es lo que afecta. Perdón. Control C. Ahora sí, enviar. Enviar, veamos qué tal. Si ahora sí está bien. En teoría sí debería estar bien. Y aceptado. ¿Se dan cuenta? Nos ha aceptado. Porque ahora sí he planteado bien la solución. Bueno, chicos, entonces lo que se ha hecho es, hemos resuelto los problemas, como han podido ver lotes. Nos ha faltado tiempo para hacer series y para hacer composición y descomposición de números ejercicios. Entonces, hasta acá voy a parar la grabación.